Periodista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jorge Escala, él es dirigente de la Unión Nacional de Educadores. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Si nos ayuda encendiendo... Ahí está, ahí le escuchamos. Muy buenas tardes, estimada Gisela. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Jorge, entiendo que ya desde la mañana del martes los docentes de la Unión Nacional de Educadores y también representantes de gremios estudiantiles ya instalaron las carpas frente a la Corte Constitucional para iniciar su huelga de hambre que, según anunciaron, es indefinida. ¿Se mantendrán en esta huelga de hambre hasta que la Corte Constitucional se pronuncie en favor de la equiparación salarial? Así es. Esta huelga de hambre es una medida alta, profundamente solidaria, que fue provocada por el presidente de la República al vetar totalmente los artículos mejorados, perfeccionados por la Corte Constitucional, por la Asamblea Nacional, relacionados a la equiparación salarial, en cumplimiento a la sentencia que dictó este organismo constitucional en agosto del año anterior. De tal manera que, sin tener argumentos, porque todos los requisitos y condiciones que estableció la Corte Constitucional en su sentencia el año pasado están cumplidos, tanto así que el mismo presidente de la República, estimada Gisela, y los medios de comunicación así lo dieron a conocer, difundieron el comunicado de la Secretaría de Comunicación el 17 de diciembre, en el que reconocía el Ejecutivo que no eran 4,000 millones de dólares que se requieren para la equiparación salarial y que afirmaba que son 500 millones y que se comprometía a cumplir, a ejecutar esta equiparación salarial de manera progresiva. Pero el Día del Maestro Ecuatoriano, el 13 de abril, el gobierno nacional le dio un duro golpe al magisterio, negando, vetando totalmente estos textos que no tiene facultad para vetar porque son textos que están suspendidos por la Corte Constitucional y solo esta Corte Constitucional puede dejar sin efecto esta suspensión, Jorge, por ratificando la constitucionalidad de estos artículos. Jorge, ¿nos puede explicar por qué es tan importante o tan vital para los docentes esta equiparación salarial? Es tan vital porque desde el 2012, 2015 y hasta el 2016 se dictaron normativas en materia salarial. Estas fueron dictadas por el Ministerio del Trabajo, el máximo organismo en materia salarial y de cumplimiento obligatorio son sus disposiciones. Establecieron que todos los servidores públicos que tienen título de tercer nivel deben estar ubicados en la escala del sector público, ganando la remuneración de servidor público 3, 4, 5. Los docentes que somos docentes del sector público nos excluyeron, nos dejaron como servidor público 1, siendo que los maestros tenemos títulos de tercer y cuarto nivel. Mire usted que hasta los policías que siendo bachiller, que ingresan a la carrera policial, entran ganando como servidor público 3, 4, 5, ganando una remuneración desde $970, $1,200. Y un maestro, que es mi caso y como alrededor de 154,000 maestros, estamos en categoría G, con 30 años de servicio. Eso es insólito. Aquí se violentó el principio de igualdad y no discriminación. Si Jorge, existiera justicia en el país, tendría que reconocerse con carácter retroactivo esta diferencia desde el año 2000, pongamos desde el 2016, no desde el 2012, estimada Gisela. Y eso es lo que resolvió la Asamblea Nacional, eso es lo que mandó a subsanar la Corte Constitucional. Por lo tanto, dice la sentencia de la Corte, subsanados los textos, esta Corte resolverá. Por lo tanto,
ya no depende del presidente de la República que nos obligó a adoptar esta medida extrema, por cierto. Ahora depende que la Corte Constitucional exprese en los hechos su independencia del Ejecutivo, que no se deje someter al gobierno, que no agache la cabeza ante el gobierno para hacer justicia con los docentes del país. Jorge, la Unión Nacional de Educadores ya había presentado anteriormente el recurso de amicus curiae y sus representantes esperan ser recibidos también en audiencia, ¿no? Rosana Palacios, que es parte de su agremiación de la UNE, sostuvo que ella dijo: somos maestros, no somos delincuentes, dijo desde su cama mientras participaba en esta huelga de hambre que empezó esta misma semana. También sostuvo que se exige el 6% del Producto Interno Bruto para la educación y dijo: no queremos más recortes. ¿Cuántos recortes ha recibido el presupuesto para la educación bajo la nueva administración de este gobierno? El recorte es que se expresa cuando la Constitución establece el 6% del Producto Interno Bruto y en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada y que tiene la ratificación de una sentencia de la Corte Constitucional, ordena, desarrolla este mandato constitucional y obliga que se tiene que entregar el 6%. El gobierno solo entregó 3.000 millones de dólares. El 6% es 6.000 millones. Usted ve una brecha enorme y por eso es que están destartalados el 80% de los locales escolares. Por eso ahora incrementan la jornada de trabajo con la misma remuneración y más horas de trabajo para los maestros, porque no quieren nombrar profesores de inglés, de cultura física, no quieren nombrar profesores de computación. Entonces, la educación está en estos momentos en un caos, en una crisis espantosa. Y se estaría... No solamente de orden de infraestructura, no, también en el orden pedagógico, con estas reformas a la malla curricular que le redujeron horas de clases a nuestros estudiantes de matemática, de física. ¿Usted cree, Jorge, que se está desvalorizando el trabajo de los maestros por parte de las autoridades estatales? Bueno, esa política se la institucionalizó con el Correato en el 2015. Se afirmó con Lenín Moreno y hoy se remacha con la política del gobierno de Guillermo Lasso, y tiene que ser, y tiene razón de ser, porque la ministra de Educación responde o forma parte del pasado de la corrupción correísta, porque fue subsecretaria de triste recordación para la niñez, la juventud, para el país entero, del exministro Augusto Espinosa, que usted sabe cómo se encubrieron los delitos por acoso y violación sexual a nuestros estudiantes. Entonces, no hay nada de cambio en el sistema educativo con estas autoridades que representan al pasado y por lo tanto tienen postrada a la educación. Con eso me quedo, Jorge. Se nos acaba el tiempo, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias a usted. 12 de mayo va a ser la gran movilización nacional en Quito, precisamente para demandar a la Corte sensibilidad y que se ratifique con lo que ellos dijeron en su sentencia en el 2011. Muchas gracias, doña Gisela. Gracias a usted, estaremos atentos. Jorge Escala, dirigente de la Unión Nacional de Educadores.